Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Giovanna Montoya y hago mi presentación sobre la investigación cualitativa. Para empezar, vamos a conocer un poco de la historia sobre la investigación cualitativa. El método de la investigación cualitativa lleva mucho tiempo entre nosotros, aunque comenzó a teorizarse a mediados del siglo XX aproximadamente, donde los griegos en su época ya observaban comportamientos, un método primitivo necesario, lo cual era muy importante para nuestra evolución. Muchas ciencias sociales utilizaban ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, pero no fue hasta la década de 1960 cuando ya se comenzó a hablar de un método que no solo extraía datos basados en estudios de muestras, sino que también se llevaba a cabo a través de las técnicas de análisis, de información cualitativa, y entonces fue cuando comenzaron a teorizarse a través del psicoanálisis. En este caso fue Sigmund Freud sobre el año 1896 en Europa, y en el siglo XX fue Karl Marx y la teoría crítica de la Universidad de Frankfurt quienes pusieron en práctica el concepto de método cualitativo. En la segunda mitad del siglo, el protagonismo de investigación cualitativa recayó en el estructurado nacido de la obra de Frédéric de Saussure. Se trata del enfoque de las ciencias humanas que analiza el lenguaje, los comportamientos, las culturas y los contextos psicológicos de las personas. Entonces es muy importante conocer un poco lo que es la historia para enfocarnos más en lo que es la investigación cualitativa. Para empezar sobre la investigación, tenemos primero que conocer qué es la investigación cualitativa. En este caso, la investigación cualitativa es la recogida de información basada en lo que tiene que ver con la observación de comportamientos naturales. Es observar de manera constante y analizar cada situación relacionada con el comportamiento entre las personas de manera interpretativa. En lo que es la investigación cualitativa existen varios diseños de investigación. Está, por ejemplo, la etnografía, tenemos la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación de acción, el estudio de caso y la fenomenología. La etnografía, ¿qué tipo de investigación es? Es un tipo de investigación descriptiva. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para describir, para analizar ideas, creencias y prácticas de grupos culturales y comunidades. Por ejemplo, en el mundo existen muchas culturas, está la cultura egipcia, nosotros que somos, por ejemplo, latinos, tenemos una cultura muy diferente a lo que es la cultura europea. Entonces, para esto nos sirve este tipo de investigación, para analizar todo este tipo de culturas, conocer sus características, sus métodos, cómo se desarrollan, qué las diferencia la una de la otra, etcétera. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es referente a un grupo humano cultural o étnicamente diferenciado. Entonces, en eso se basa este tipo de investigación. ¿Qué método de recogida de datos utiliza? Pues el método de recogida de datos lo realiza a través de la observación de los participantes y la entrevista en profundidad. En este caso, ¿qué se hace? Pues en este caso lo que hace es analizar cada persona o cada grupo cultural, investigarlo para con ello ya sacar las conclusiones, qué diferencia tiene este grupo, un grupo cultural determinado de otro. Vamos con lo que es la etnografía virtual. También es un tipo de investigación descriptiva. La etnografía virtual, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dar soluciones metodológicas y para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la tecnología y todo lo que tiene que ver con Internet, las redes sociales, etc. ¿Cuál es el objeto de estudio de la etnografía virtual? Pues el objeto de estudio de la etnografía virtual es todo lo que tiene que ver con los internautas, con la interacción que tienen los individuos con las nuevas tecnologías de la información, o sea, con las máquinas, con los sistemas de Internet, etc. ¿Qué método utiliza para su recogida de datos? En este caso utiliza el método a través de los libros digitales, todo lo que tiene que ver con revistas electrónicas, las ponencias, los informes de investigaciones, las actas de congresos, boletines, periódicos electrónicos, enciclopedias, blogs, etc. Vamos a hablar ahora de la teoría fundamentada. Esta es un tipo de investigación interpretativa. ¿Para qué sirve la teoría fundamentada? Pues esta nos intenta generar una teoría que explique en un nivel más conceptual una acción o una interacción en alguna área específica. ¿Cuál es el objeto de estudio de este tipo de investigación?
Pues en la teoría fundamentada, lo que se intenta estudiar es el fenómeno social, con lo cual se sirve este método de informantes. El método que utiliza es de recogida de datos, lo hace a través de informantes, de algún muestreo teórico, selecciona algunos casos o participantes conforme a la necesidad que tenga de precisión y refinamiento de la teoría que se está desarrollando en ese momento. Investigación de acción. Este tipo de teoría, esta es una investigación descriptiva. ¿Para qué nos sirve? La investigación de acción es el estudio de acción y la reflexión de alguna situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la misma acción. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues en este caso el objeto de estudio son los grupos humanos, las poblaciones que presentan algún problema en particular y que requieren de alguna intervención de un investigador para ayudar a analizar el problema y a buscar la posible solución que pueda tener este. ¿Qué método de recogida de datos utiliza? Pues esta investigación se hace mediante la observación de participantes, entrevistas en profundidad, también por medio de entrevistas grupales, talleres, revisión de textos y documentos, trabajos de campos, etc. El estudio de caso. Esta es una investigación descriptiva. Entonces, el estudio de caso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para llevar a cabo el proceso de la indagación. Está caracterizado por enfatizar en las causas que originan el comportamiento de los individuos y en las circunstancias que lleva a estos a actuar de determinada manera. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio del estudio de caso es la selección de sujetos a entrevistar en este caso. El método que utiliza para la recogida de datos el estudio de caso es a través de la observación, de la entrevista, se lleva también a cabo el análisis documental y a través de documentos personales con los cuales hacen las investigaciones a fondo. Investigación fenomenología. Esta también es una investigación descriptiva. Como lo observamos, la mayoría de las fases de las investigaciones cualitativas vienen en su mayor parte siendo descriptivas. ¿Para qué nos sirve? Esta nos sirve para describir los significados vividos, existenciales, nos procura explicar el significado en lo que estamos inmersos en la gran parte de nuestra vida cotidiana. Este tipo de investigación tiene como objeto de estudio estudiar, analizar grupos humanos, instituciones sociales, etc. ¿Qué método de recogida de datos utiliza? Pues este tipo de investigación utiliza, por ejemplo, lo que es el trabajo de campo, la observación de los participantes, a través de la entrevista también suelen recoger muchos datos y también a través de las conductas que observan, con palabras, mediante palabras escritas o palabras habladas. Conclusiones respecto a la actividad. Como todos sabemos, la investigación cualitativa es muy importante porque a través de ella la ciencia utiliza sus diversas técnicas para realizar investigaciones por medio de la información, la cual nos permite recoger datos basados en la observación de los comportamientos. Esto pueden ser, por ejemplo, comportamientos incluso en las empresas. Son muy utilizadas este tipo de investigación por los arqueólogos, porque a través de investigaciones y de análisis empiezan a recoger datos, los cuales son posteriormente investigados para llegar a alguna conclusión. Fin. Muchas gracias, profesor y compañeros.